desarrollo de soluciones a medida. Otra barrera muy relacionada con el usuario, que también está ahí, es el del uso de las tecnologías digitales. Estamos hablando de un sector que tradicionalmente pues, ha estado más bien lejos de este tipo de tecnologías, y aquí pues, también da para hablar de lo que es el relevo generacional, quizá, ¿no? A nivel europeo, por ejemplo, esto es algo que sí que está identificado y preocupa, porque se tiene claro que en los próximos años será cada vez más necesario al menos un cierto grado de habilidad en el uso de las tecnologías digitales. Bueno, está claro que a día de hoy todavía se está bastante lejos, digamos, de cuál sería ese grado, ¿no? Al mismo tiempo, pues esto también supone una nueva oportunidad, porque estamos hablando de introducir nuevas tecnologías en un sector que tradicionalmente no las estaba utilizando, y esto es una oportunidad también para introducir aquellas nuevas generaciones que a lo mejor pues, no estaban mirando hacia este sector como una oportunidad de futuro, una oportunidad, digamos, laboral. Pues, el hecho de utilizar estas tecnologías aquí también va a ser algo que haga más atractivo para la gente joven el pensar en trabajar en el sector primario y agroalimentario. El tercer eje, en cuanto a barreras, de que quería hablaros, ya tiene que ver directamente con el negocio. Para que todo esto funcione, decíamos antes, no solo se trata de tecnología, sino de los beneficios que la tecnología aporta al sector. Entonces, es necesario que todo este negocio sea sostenible. Estamos hablando, por un lado, de los proveedores de las tecnologías digitales y, por otro lado, de los usuarios. Los proveedores pues, incluyen a los desarrolladores de soluciones TIC, a los proveedores de maquinaria agrícola que integran estas tecnologías dentro de sus nuevas máquinas. Y desde el punto de vista de los usuarios, pues, estamos hablando de productores, la industria, digamos, el procesado de los alimentos, distribuidores, los retailers, hasta los consumidores. El coste que se repercuta por el uso de esas tecnologías en el sector primario de la producción de comida, pues evidentemente eso va a repercutir en el resto de la cadena. Estamos hablando de producir un coste a mayores por la adquisición de estas propias tecnologías. Evidentemente, eso tiene que llevar aparejado pues, una reducción de otros costes, un aumento de la productividad, etcétera, para que la ecuación, digamos, salga positiva. Si no, no funcionará. Esto al mismo tiempo, nuevamente, también es una oportunidad. Hablábamos antes de que la disponibilidad de datos a lo largo de toda la cadena alimentaria, pues lo que facilitará será la generación de nuevos modelos de negocio disruptivos basados, algunos de ellos mismamente, en la venta de datos, en la venta de servicios basados en datos de los agentes de esta cadena de valor. Lo que algunos de los ejemplos que podéis ver fuera, bueno, pues aplicaciones de gestión de granjas y demás, pues están basados en esta idea. Son los servicios que podéis ver que ofrecen las empresas que están trayendo drones a esta feria, pues también se basan en esa idea, de ser capaces de capturar datos y procesar esos datos y generar un valor que se pueda vender a los productores. Así que, nuevamente, pensemos que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Y no solo en otros sectores, sino en este también. Os pongo abajo también un enlace a un artículo que os recomiendo muchísimo que veáis, si os interesa este tema, que es bueno, más que un artículo, es un reporte que se ha generado un seminario organizado por la plataforma por el Partenariado de Innovación en Agricultura, en mayo, junio de este año aproximadamente, que precisamente trataba sobre los nuevos modelos de negocio en el sector agroalimentario basados en los datos. ¿Qué es esto y qué tipos de modelos hay y cómo se puede sacar beneficio de estos modelos? Como decía, estamos todavía en un momento muy incipiente de todo esto. Está, digamos, todo por hacer todavía. Ya que estamos hablando de que los datos son el núcleo de todo esto, son una parte muy importante de la nueva economía y del sector agroalimentario, que también jugarán cada vez más un papel más importante, pues entonces surgen varias cuestiones relacionadas con la protección y con la propiedad de estos datos. Quizá todavía no son las preguntas más habituales que surgen,
pero sí ya están empezando a surgir en los diferentes foros de debate, incluso entre los usuarios, o los que ya lo son hoy en día, o los que piensan ser en el corto plazo usuarios de este tipo de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el propietario de todos estos datos? La pregunta parece obvia, pero cuando nuestros datos, por ejemplo, como ganaderos, están subiendo a la nube de un fabricante de maquinaria, por ejemplo, que está recolectando esos datos y los está a lo mejor agregando con otros datos de otros clientes para generar, digamos, nuevo valor añadido. Bueno, ¿cómo se gestiona todo esto? ¿Realmente soy yo el propietario de estos datos o realmente bueno, yo soy simplemente un generador de datos y otros pueden disponer de ellos, ¿no? ¿Cómo se usan y cómo se comparten? ¿Qué tipo de mecanismos de control puedo tener yo como productor? Y también el concepto de seguridad aplicado a estos datos es muy importante. Si los datos son la base de la economía, pues estos datos tienen que ser confiables de alguna manera. Por ejemplo, cuando estamos hablando de aplicaciones relacionadas con la trazabilidad alimentaria, bueno, ¿cómo soy capaz de asegurar que esos datos a los que les voy a poder acceder, por ejemplo, como consumidor, de los alimentos que estoy comprando, que estoy consumiendo, bueno, cómo asegurar la integridad de todo eso, la autenticidad de todo eso? Es otro problema, ¿no? Por ejemplo, la utilización de datos agrícolas generados por los propios productores con fines, digamos, estadísticos, incluso de gestión de políticas públicas por parte de la administración. Cómo asegurar también que todos esos datos que están generando esos sensores se están procesando en diferentes sitios en la nube. Todos esos datos son fiables. Eso es otro problema, ¿no? Que necesita probablemente de actuaciones por el ámbito, por un lado, de la legislación, de la política, pero también de la tecnología. Tecnologías que se están aplicando en otros ámbitos más cercanos al de la ciberseguridad, pues probablemente tengan también su transición hacia este sector en los próximos años. Os ponía en esta imagen también, en esta transparencia, un ejemplo de lo positivo que puede ser. Está claro que es uno de los países de los próximos años, la agregación y compartición de datos de diferentes fuentes. Este es un ejemplo que no tiene nada que ver con la agricultura. Ese mapa que veis ahí es un mapa de Manhattan, de las diferentes estaciones de metro, ¿no? Y es un estudio que se había hecho en una universidad norteamericana acerca de cómo se propagaban las plagas, estábamos hablando de ratas, por el estilo, en las diferentes estaciones de metro. El saber lo que está ocurriendo de una manera centralizada en diferentes puntos nos permite también predecir cómo se van a propagar esas plagas y nos permite actuar, digamos, antes de que los daños se produzcan. No esperar a que llegue el mal y después intentar repararlo, sino actuar antes de que los problemas se produzcan, ¿no? Este mismo concepto se puede aplicar, de hecho hay intentos ya para aplicarlo a nivel de proyectos pilotos en explotaciones agroganaderas. Yo sé lo que le está pasando a mis vecinos, por esa información es muy sensible, pero esa información me puede ayudar mañana a mí para protegerme, mi propia explotación, y pasado mañana, pues cuando mi vecino también sea capaz de saber que yo estoy teniendo un problema, pues él se podrá beneficiar. Entonces, ese concepto de compartición de datos, beneficio mutuo, bueno, ahí hay mucho que trabajar. No estamos hablando de problemas tecnológicos, estamos hablando más bien de problemas de modelos, de cómo aprovecharlos y de cómo utilizarlos, ¿no? Vale. Y ya para terminar, me gustaría hablar, hemos estado hablando de barreras, de problemas, pero bueno, he querido también ponerlo en contexto de oportunidades. Los retos que tenemos hoy, los retos que vemos hoy, en realidad pues son también las oportunidades y el negocio del mañana, ¿no? Y hay que verlo desde esa perspectiva. Entonces, me gustaría hablar, dar una pincelada, luego durante el turno de preguntas, si queréis, podemos ir más en detalle, de cuáles son los instrumentos de apoyo que tenemos a nivel europeo, ¿no? Para trabajar en la resolución de estos retos y ir trabajando en cuáles serán las soluciones digitales que se aplicarán en el sector agroalimentario en el mañana.
Entonces, podemos verlo desde varias perspectivas. Yo aquí pues, simplemente me centro en una perspectiva más regional, nacional, y luego una perspectiva más europea, ¿no? Y estoy hablando en términos de cómo financiar, de cómo articular proyectos de innovación, proyectos colaborativos, ¿no? Si hablamos a nivel regional, pues hay una oportunidad muy interesante en todas aquellas regiones que tienen estrategias de especialización inteligente, la famosa RIS3, ¿no? Donde, bueno, en Europa 3 de cada 4 regiones han identificado el sector han identificado, mejor dicho, prioridades alineadas con el sector agroalimentario. Y dentro de estas, una de cada 5 pues, se centran en el uso de tecnologías digitales, es decir, que es bastante fácil, digamos, encontrar apoyos en las políticas de innovación hacia este tipo de aplicaciones de las que estamos hablando hoy en día. A nivel nacional, pues también podemos hablar del programa Industria 4.0, que quizá no afecta tanto a lo que es la producción de alimentos como tal, sino a la industria transformadora y a la cadena de lo que viene después en la cadena de valor hasta el consumidor, hasta la mesa, ¿no? Y aquí pues también hay programas alineados, pues, bueno, digamos que se nutren de fondos FEDER, FEADER, en algunos casos pues están gestionados directamente por las regiones, por las comunidades autónomas, en otros casos por el Ministerio, como es Inmagrama, donde hay oportunidades de financiación de este tipo de proyectos. Todas estas barreras de las que hemos estado hablando antes, de buscar soluciones a estos problemas, pues son, digamos, son objeto de financiación con este tipo de programas, ¿no? Si nos vamos a nivel europeo, bueno, aquí el mapa de instrumentos de ayuda pues es bastante amplio también. Alineado con estas estrategias RIS3 de especialización inteligente regionales, y esto será objeto de la siguiente presentación, porque tampoco voy a abundar mucho en ello, pues estamos hablando de la plataforma de especialización inteligente, S3, que lo que busca es alinear a diferentes regiones a nivel europeo con prioridades similares. En este caso, pues, la siguiente presentación nos hablará de la plataforma centrada en AgriPool. Eso también va a ser una oportunidad muy interesante de llevar a cabo proyectos de innovación en estos ámbitos. Tenemos otros programas, bueno, cuando hablamos de Europa, pues todos pensamos en Horizonte 2020, donde aquí pues, hay un programa específico muy concreto, es el Reto 2, además está centrado en el sector agroalimentario, en la producción agrícola sostenible. Ese, desde luego, es un programa muy interesante para lanzar proyectos en colaboración con otras entidades y con otras regiones a nivel europeo. También es cierto que es un programa muy competitivo y, bueno, la tasa de éxito ahí es complicada. Hay otros programas en los que pueden acceder regiones como Andalucía, Galicia, de donde yo vengo también, que son Interreg, Área Atlántica, que nos permiten también en un contexto europeo articular proyectos de innovación en estos ámbitos. De ahí, pues, las tasas de éxito, pues, estamos hablando de otras cosas, las diferentes de H2020. ¿Vale? Estos son oportunidades muy interesantes para financiar este tipo de proyectos. Y luego mencionaría también a nivel europeo, pues, otros programas que se están todavía definiendo, que tienen que ver, por ejemplo, con la estrategia de digitalización de la industria europea, que va a tener mucho que ver en este sector también, y en concreto, por ejemplo, los nuevos programas que todavía se están definiendo, como decía, de hubs digitales de innovación, es decir, el establecimiento de polos de conocimiento y de innovación a nivel regional que sean capaces de hacer llegar las innovaciones digitales a todo el sector, de las grandes empresas a los pequeños, sobre todo haciendo hincapié en las pequeñas empresas. Y me gustaría mencionar también, y esto atañe tanto a nivel europeo como a nivel nacional y regional, pues los programas de compra pública innovadora, en los que la administración también va a actuar como palanca de generación de innovaciones para este sector. En Galicia, por ejemplo, se están lanzando los primeros programas de compra pública innovadora para el sector primario, que es donde la administración ejerce como comprador de tecnología. Y eso es muy interesante porque las empresas pueden desarrollar soluciones que luego son trasladables a otras regiones en Europa y otros mercados. Y luego, hablando ya no de tanto de instrumentos de apoyo a la innovación, sino de otro tipo de iniciativas, pues me gustaría mencionar la
el partenariado europeo de innovación en agricultura, la EIT Agri. No sé si cuántos de vosotros aquí sois familiares con la EIT Agri. ¿Queréis levantar la mano? Porque ya conocéis. Hay unos cuantos que tienen. La EIT Agri también es un foro muy interesante donde a través de los grupos operativos pues, se gestan nuevos proyectos de innovación enfocados en resolver las necesidades directas del sector. Lo más interesante aquí es que está el propio sector agroalimentario muy involucrado y bueno, necesita también de esa otra parte de la ecuación de todo esto, ¿no? Que es el sector más TIC, pues, que se involucre y sean capaces de desarrollar entre ambos las soluciones del mañana, ¿no? También ponía dentro de otra de las EIPs interesantes aquí la del agua, porque, bueno, como decíamos antes, el agua tiene un gran impacto dentro de la producción agrícola y una hibridación entre el sector agroalimentario, entre esa EIP agua, pues ahí también hay oportunidades muy interesantes de hacer cosas que nos permitan optimizar mucho la producción en términos de consumo de agua. Luego, ya para terminar, sí que me gustaría hacer un poco más de hincapié en IoT, que es la organización que hoy estoy representando aquí. IoT es la Alianza Europea para la Innovación e Internet de las Cosas. Es una iniciativa que surge de la propia Comisión Europea y el clúster de investigación en Internet de las Cosas en Europa en el 2014. Fue lanzado finalmente a principios de 2015 por el comisario de Economía y Sociedad Digital, Gunter Oettinger, en Bruselas. La imagen que veis arriba es ese momento de lanzamiento de esta iniciativa, ¿no? La imagen que veis abajo es de la Asamblea General más reciente que tuvo lugar en Berlín en mayo de este año, donde ya veis que ya no solo hay 5 personas a nivel político detrás de esta iniciativa, sino que son pues, varios cientos de personas, organizaciones pues, que están detrás, ¿no? A día de hoy son unas 500 organizaciones aproximadamente, entre el sector privado, sector público, incluyendo todos centros de investigación, universidades y pequeñas y grandes empresas, las que están en esta iniciativa. ¿Y de qué va esta iniciativa? Bueno, pues esta iniciativa la hace con 2 objetivos bueno, muy ambiciosos, pero muy concretos, ¿no? El primero de ellos es dinamizar el ecosistema europeo de Internet de las Cosas, juntando lo que es digamos, los usuarios, los demandantes de tecnología y los proveedores de tecnología. Hay otras iniciativas que surgen a veces que se centran mucho en empujar la tecnología y no nos preocupamos tanto de que al otro lado haya alguien de los usuarios potenciales que esté aconsejando cómo orientar esos desarrollos tecnológicos, ¿no? Pues aquí desde un principio lo que se ha tenido claro es que tienen que estar las dos partes de la ecuación, ¿no? Los demandantes de tecnología, de soluciones, mejor dicho, y los proveedores de esas tecnologías y soluciones. Y el segundo objetivo pues, es facilitar la adopción y el despliegue masivo de estas tecnologías de Internet de las Cosas en Europa, bueno, pues, que estén tratando digamos, con problemas de ámbito transversal, como son, por ejemplo, la estandarización, que es uno de los problemas que hablábamos antes, ¿no? Cómo entenderse entre diferentes plataformas, diferentes países y demás, pero no quedándose ahí, sino que trabajando, identificando cuáles son las barreras específicas en sectores verticales de gran importancia para la economía en Europa. Uno de esos sectores, de hecho, el que está representado en el grupo 6 de la Alianza, es el que se llama Smart Farming and Food Security. ¿Vale? Donde la visión, digamos, de este grupo de trabajo específico, donde a día de hoy pues, hay unas 200 entidades registradas, es ser el punto de encuentro de todos los actores a nivel europeo interesados en el desarrollo y explotación de estas tecnologías de Internet de las Cosas en el ámbito de la agroganadería, eso sí, para la producción de comida, no para otro tipo de actividades como puede ser, por ejemplo, la producción de combustibles, etc. Estamos hablando de Smart Farming para producción de comida, donde pues, se tratan todos los problemas que hemos estado hablando antes, ¿no? De todo este tipo de tecnologías, sus aplicaciones para el sector agroalimentario, con un énfasis muy grande en la producción primaria. Y bueno, pues entre otras actividades que hemos hecho, yo os recomendaría que buscaseis en la web, bueno, en la presentación que estará disponible podéis acceder
a través de ese enlace que está ahí, al primer documento de recomendaciones que se generó a finales del año pasado para enfocar cómo deberían cómo deberían atacarse la convocatoria que hubo el año pasado, este año de Horizonte 2020, de los grandes pilotos de Smart Farming. Pero bueno, digamos que ese documento de recomendaciones excede esa convocatoria en concreto, y las recomendaciones que se dan ahí pues son unas recomendaciones bastante generales que tienen mucho que ver con esas barreras de las que hemos estado hablando en esa primera presentación inicial. ¿Y qué tipo de actividades hacemos dentro de este grupo de trabajo? Bueno, pues digamos que cubre tanto desde las actividades más puramente investigadoras, uno de los roles de esta alianza pues es la de ejercer como plataforma tecnológica de Internet de las Cosas hacia la Comisión Europea. Esto implica el desarrollo de agendas estratégicas de investigación que incluyen los programas de trabajo que se generan en Horizonte 2020. Pero no nos quedamos ahí, ¿no? Sino que el enfoque es muy fuerte hacia la innovación, hacia llevar la tecnología al mercado, conectando, como decía antes, pues, tanto los ofertantes de tecnología como los demandantes de tecnología, ¿no? A través de diferentes instrumentos, como son marketplaces, eventos de matchmaking, etc. Con la intención de no reinventar la rueda. Hay otras iniciativas a nivel europeo que también están tratando temas. De lo que se trata no es de pisarnos nosotros, sino de colaborar con esas iniciativas. Y he destacado pues, el caso de la IPEARI, ¿no? de la que os he hablado antes. Y dentro de todas estas pues, identificación de barreras y demás, pues también hay una dimensión política importante, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, acerca de temas de estandarización, acerca de temas de regulación, de tratamiento de los datos, propiedad de los datos, etc. Y son temas que requieren tratarse a nivel, digamos, a alto nivel, ¿no? político. Esta es otra de las dimensiones de trabajo también dentro de la alianza y de este grupo de trabajo en concreto. Y por último, pues ya la colaboración con Estados miembros a nivel de alinear iniciativas regionales o nacionales dentro de lo que son las diferentes políticas europeas. Y bueno, las buenas noticias es que esta alianza es algo abierto. Esto no es un club cerrado en el que hay unos cuantos que deciden cómo se hacen las cosas, sino que precisamente lo que se busca es todo lo contrario, que sea lo más colaborativo posible, que está completamente abierto a todo tipo de instituciones, con el único requisito de que haya un interés en avanzar en este tipo de cuestiones y con ganas de participar, que no sean participantes, digamos, pasivos, simplemente escuchando, ¿no? Sino que sean participantes activos. Y si me lo permiten los organizadores, en la versión que colguemos de la presentación, pues lo que haréis será poner también una slide final donde podáis ver cómo es el proceso de adhesión a toda esa plataforma, porque en esta presentación no está incluido. Pero para cerrar, simplemente pues, reforzar el mensaje inicial, ¿no? de todo esto. Está claro que hay pues muchos retos y barreras que salvar en la aplicación de las tecnologías digitales de este sector, pero está claro que es una gran oportunidad para dar un impulso a la economía rural, en este sector agroalimentario y hacer que Europa, en las diferentes regiones donde la agricultura y la ganadería es clave en la economía y en la sociedad, pues se conviertan en tractores y líderes de esta actividad, ¿no? Contribuyendo pues, a un sector agroalimentario mucho más sostenible, que sea capaz de dar respuesta a esos grandes retos de producir más con menos. Y bueno, pues desde IoT, desde la alianza por Internet, en la innovación Internet de las Cosas, pues seguiremos trabajando en esa dirección. Y bueno, sin más, ya dejo paso a mi compañera para la siguiente ponencia y al final de todo, pues encantado de responder vuestras preguntas, comentarios, lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta presentación tan clara, la posibilidad que los datos y la revolución digital presenta para el sector, porque la autoridad que los datos son un nuevo petróleo, que tenemos que saber aprovecharlos. Y vamos a dar paso a nuestra segunda ponente, Martina Fertondi, que
Va a seguir hablando de innovación y de redes y de alianzas. Su ponencia será sobre una de las oportunidades que hoy ha presentado, que es la Plataforma Europea de Especialización Inteligente para el sector agroalimentario. Es un instrumento para avanzar en la implementación de la RIS 3. Lo que trata es de aprovechar sinergias entre aquellas regiones que hayan planteado pues, prioridades similares o cercanas, pues, para poder crecer más, mejor y para tener un mayor impacto en la transformación económica de esa región. Marina es oficial científico de la Comisión Europea, trabaja en el IPCS, y su agenda de investigación pues, incluye la especialización inteligente, la investigación en la Unión Europea, la política de innovación, la política de cohesión de la Unión Europea, la cooperación internacional, transregional, el aprendizaje mutuo o las cadenas de valor y los sistemas de innovación menos desarrollados. Tiene una experiencia enorme en estos ámbitos y estamos deseando escuchar. Muchas gracias. Good morning to everyone. I'm here. Good morning to everyone. Actually, with my presentation, we'll address the issue of policy for innovation, and in particular, I